Muy bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a venir prontamente a la palabra de Dios. El consejo sentía en mi corazón, hay una palabra que ha hecho eco, ha estado sonando en mi corazón y sentía que era tiempo para predicarla. El nombre de este mensaje es: Así era necesario que Cristo padeciera. Y la lectura de esta mañana se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en los versos 1 hasta el verso 3. Vamos a leer Hechos 17, del verso 1 al verso 3. Dice así la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hemos orado ya por la palabra. Pedimos que el Señor reparta porción a cada uno. Noten cómo la palabra del Señor dice que era necesario que el Cristo padeciese y que el mensajero de ese tiempo, que era Pablo, les enseñara a los judíos que era necesario, que verdaderamente era algo que tenía que ocurrir. Todos hemos escuchado alguna vez que la palabra del Señor nos dice, hemos escuchado aquella cita de Mateo 10:30 que dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Todos sabemos que lo que significa eso. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Esa palabra significa que Dios tiene todo bajo control, que Dios tiene todo en absoluto control. Si Dios tiene control hasta el último cabello de cabeza y todo está en control, entonces surgen unas preguntas. Hay algunas mentecitas que les surge un par de preguntas por ahí. Una de ellas es: ¿cuál es la razón de todas estas dificultades? Digo, si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué este montón de dificultades que estoy enfrentando? Si es verdad que Él me ama, ¿por qué no me lo hace más sencillo, más fácil? ¿Por qué no me abre el camino? Porque la palabra de Dios habla de su gracia y su gracia significa favor. Si Dios tiene favor para con mi corazón, ¿por qué no me lo hace más sencillo, más fácil? Fíjese que el evangelio que Pablo les predicaba no les parecía a esos judíos que fueran buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Así que surgían esas preguntas. ¿Cómo es que eso pueden ser buenas nuevas? Los judíos que lo oían no podían entender necesario que el Cristo padeciese. ¿Por qué era necesario? Si Dios es el Señor de todo, ¿por qué simplemente no descendió del cielo en una escalera de oro y se presentó ante Caifás, el sumo sacerdote? ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre? ¿Por qué tuvo que nacer en un hogar humilde? ¿Por qué José y María tuvieron que llevárselo a Egipto huyendo de la persecución porque estaban matando bebés? ¿Por qué no se presentó con todo su poder y toda su gloria delante del representante de la religión oficial de Caifás? ¿Por qué sencillamente no se reveló a ellos de esa forma? Fíjese que eso es algo que queremos desarrollar. ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciese? La palabra del Señor nos empieza a dar pistas de cuál es la clave de por qué era necesario. Primero que nada, vamos a ver la historia de los caminantes de Emaús. En Lucas 24:26, la palabra del Señor nos dice, es Cristo el que está hablándole a los caminantes de Emaús y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo, después de su muerte y resurrección, le habló a los caminantes de Emaús y les mostró por las escrituras, los llevó a la palabra y les mostró por la palabra
que era necesario para cumplir la palabra. Más adelante, ahí mismo en Lucas 24, en el verso 44 al 47, encontramos que ahora le está hablando a los discípulos y les dice las mismas palabras. Lucas 24, 44 dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sin embargo, aquellos judíos que hablaban con Pablo en Hechos 17, parece que habían sido enseñados en forma, ¿cuál sería el término? En forma muy diferente. Su comprensión de la Escritura, la revelación con la que Cristo le abrió el entendimiento a sus discípulos era divina. Los hizo comprender la palabra no como el hombre la entiende. Ellos entendieron la palabra como Dios la entiende. Usted sabe, la palabra de Dios dice, así como están de distantes los cielos de la tierra, así de distantes están mis pensamientos de sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos, más sublimes. Para poder entender la palabra de Dios, necesitamos el pensamiento de Dios en nosotros. Claro, aquí está plasmado el pensamiento, pero el Espíritu Santo nos lo tiene que revelar. También a nosotros nos tiene que abrir el entendimiento. Pero concluimos que era necesario que el Cristo padeciese para cumplir lo que está escrito de él en la palabra de Dios. Esa es una característica del Hijo de Dios y de todos los hijos e hijas de Dios. Hemos venido a este mundo a cumplir su palabra. No venimos a decir, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y por qué no ocurre de esta forma? Siempre que hagamos la pregunta, el por qué me está pasando esto, por qué a mí, por qué estoy así, nunca estamos preguntando correctamente y con sabiduría. Nunca es por qué, siempre es para qué, cuál es el propósito, cuál es el objetivo que Dios tiene de esta situación que estoy viviendo. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 40, en el verso 7, entonces dije, he aquí vengo. Pablo dijo en Hebreos 17, conforme, he aquí vengo conforme, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando Pablo cita este Salmo 47, él dice, he aquí vengo conforme en el rollo del libro está escrito. Es decir, Cristo decía que el hacer la voluntad de Dios le había agradado y su ley estaba en medio de su corazón. Él quería cumplir la voluntad del Señor. Ustedes ya me han oído predicarlo muchas veces, pero siempre me gusta repetirlo, remachar bien ese clavo. La palabra del Señor dice que Cristo testificó diciendo, por eso me ama el Padre y nunca me deja solo, que yo hago siempre lo que a Él le agrada. Él tenía una comida y una bebida. Él decía, yo tengo una comida y una bebida que vosotros no sabéis. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Cristo venía a cumplir la voluntad del Padre. La carne de Cristo no quería el Calvario. Y para eso se evidencia eso en Lucas 22, 43, donde un ángel se le apareció a Cristo para fortalecerle. Pero en el corazón Jesús anhelaba ser el Mesías, el Cristo que Dios retrató en su palabra, tal y como muestra Isaías 53 también, que habla de los sufrimientos del siervo de Dios. Cada uno de nosotros debería igualmente verse en el espejo de la palabra. Usted sabe, cuando usted se mira al espejo, cuando el hermano Eric, antes de venir a predicar ahora en la mañana, se puso la corbata, se acomodó para ver que estuviera correctamente, se vio en el espejo para corroborar que se veía bien. Y nosotros tenemos un espejo en la palabra que nos habla de cómo nos estamos viendo conforme a la palabra.
Yo sé que usted está pensando quizás, qué raro, hermano Eric dijo que nosotros éramos espejo que reflejaba la luz de Cristo. Amén, somos un espejo que refleja la luz de Cristo. Y ahora el hermano Eric está diciendo que la palabra es un espejo que refleja, que va a mostrar una bendición. Sí, correcto. En la palabra vamos a ver si estamos bien o estamos mal. Véase en el espejo de la palabra para saber si está bien o está mal. Y usted sabe lo que pasa cuando un espejo se pone frente a un espejo. Cuando un espejo está frente a un espejo, se crea una infinita gama. La imagen se profundiza hacia la eternidad. Es una imagen infinita que se va haciendo cada vez más pequeña, pero no se puede contar la cantidad de imágenes que se van replicando. Precisamente, cuando usted se mira en el reflejo de la palabra y corrige su condición espiritual conforme a lo que dice la palabra que debe ser, y usted mismo está reflejando la gloria de Cristo en usted, estamos viendo la eternidad desplegarse, el reino de los cielos desplegarse en nuestras vidas. Cristo anhelaba ese Mesías, el Mesías que él veía en las Escrituras. Se opone. Yo sé, mi hermano, que su carne se opone. ¿Cómo? Porque mi carne también se opone. Mi carne también es débil. Y es que el tema que la carne, Cristo lo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Cuánta razón tenía Cristo? No solamente fue débil al punto que un ángel tuvo que venir a fortalecerle en el monte Getsemaní, sino que, aún hablando en el plano físico, no piensen que Cristo venía con condiciones extraordinarias en su cuerpo. Cristo moró en un cuerpo, Dios moró en un cuerpo de carne humana, era completamente hombre. La palabra de Dios dice Jesucristo hombre. No se aguantó la cruz del Calvario. Recuerdan que tuvieron que poner a Simón de Sirene a cargarla porque su cuerpo no resistió después de tanto castigo el cargar la cruz. Así que eso muestra que la carne es débil. En la carne se es débil, pero en el espíritu se es fuerte. Es por eso que tenemos que poner la vista en las cosas celestiales. Es por eso que tenemos que enfocarnos y alimentar las cosas del espíritu, porque ahí está nuestra fuerza. Si prestamos atención a las cosas de la carne, nos vamos a desviar, vamos a bajar la guardia, pero si prestamos atención a las cosas del espíritu y atendemos a las necesidades del espíritu conforme la palabra de Dios lo dicta, vamos a ser fortalecidos en el hombre interior. Se ha fijado, y así como Cristo quería verse en el retrato de la palabra, Cristo leía Isaías 53, Cristo leía los diferentes pasajes que hablaban del Mesías, y él, que sabía que venía para cumplir la escritura, porque él mismo dijo, así era necesario que el Cristo padeciese y cumpliese todo el escrito desde Moisés hasta todos los profetas. Así, la pregunta que le hago ahora es, ¿se ha fijado usted cómo lo retrata la palabra de Dios? ¿Cómo sale usted en la fotografía? Será algo que veremos en unos pocos minutos, pero usted sabe, hoy esta es la generación del selfie. Todo el mundo se toma una fotografía y luego revisa a ver cómo quedó, y si quedó mal, no, volvemos a tomar. Pues eso es lo que está haciendo Dios. Cada mensaje que se predica está diciéndonos, vuelve a tomarte la foto, revisa tu posición, revisa tu carácter, sal correcto conforme a la palabra. Eso es lo que estamos haciendo. Revisamos cómo estamos saliendo en la fotografía que el Espíritu Santo nos está tomando. La carne es débil y siempre quiere huir de cumplir la palabra de Dios, pero porque la palabra de Dios nos demanda, nunca va a ser cosa fácil. Cristo dijo, el que quiere ir en pos de mí, yo creo que hay millones que hubieran querido ir en pos de Cristo, dice, que tome su cruz y me siga. De esos millones que hubieran querido seguir a Cristo, solamente unos pocos tomarán la cruz y lo seguirán, porque esto es para valientes. La palabra del Señor nos dice en Mateo 16, verso 21 al verso 23, quiero leerle lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde ese entonces, ¿cuándo fue ese entonces? Fue la ocasión en la que Cristo reconoció ante ellos
que él era el Cristo. Cuando Pedro había dicho, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él le contestó, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde ese entonces, Cristo comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y no solamente padecer, sino ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, ¿creerían ustedes que los discípulos lo recibieron con cariño? Que esa palabra de que él tenía que padecer la recibieron diciendo, bueno, amén, que se haga tu voluntad. Fíjese que la carne nunca recibe bien esas noticias, porque no las toma como buenas noticias. Esa era una buena noticia, porque Cristo había dicho que iba a ir a pagar el precio del pecado, que nos iba a liberar por medio de la cruz del Calvario, que se iba a ir para que viniera el Consolador a nuestras vidas. Eso eran buenas noticias, buenas nuevas. Pero ¿sabe lo que dice el verso 22? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿No les ha pasado a ustedes que tienen algún amigo o algún familiar que no es creyente, que no es cristiano, que ve la situación en la que usted ha puesto su vida por servir a Cristo? Que otros pueden hablar como el mundo habla, pero usted no puede. Que otros participan y se gozan y se ríen de la vulgaridad del mundo, pero usted no puede participar en eso. Y esa prohibición, ese alejamiento, esa vida separada de las cosas del mundo, le parece a ese familiar o amigo una crueldad, una barbaridad. Y le dice, no, si Dios es amor. Vea lo que Cristo dice, le contestó a Pedro en el verso 23. Le dijo, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Recomendación, ponga la mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Nuevamente ponga la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Atendamos las necesidades espirituales primero. Ahora, no que Pedro era Satanás, pero que Satanás podía usar a Pedro. Pregúntese cuántas veces un hombre bueno o una mujer buena pueden ser usados para hacer estorbo. Eso puede ocurrir verdaderamente. El mismo Pedro, que acababa unos minutos antes de ser llamado bienaventurado, porque esto que dijiste te lo reveló mi Padre que está en los cielos, ahora Cristo le dice, apártate de mí, Satán, me eres estorbo, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque estaba tratando de alejarlo del propósito que Dios tenía. Y el propósito que Dios tenía era que Él fuera a la cruz, que Él padeciera. Por eso el mensaje de esta mañana se llama, así era necesario que Él padeciera. Mi testimonio de aquel lado del Calvario. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 11, dice, los profetas que profetizaban de la iglesia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Rescato de esta lectura, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. El Espíritu de Cristo en ellos estaba anunciando los sufrimientos del Cristo, del Mesías. La palabra lo decía, eso fue lo que Cristo le habló a los caminantes de Maús. Vean cómo Moisés lo dijo, vean cómo los profetas lo hicieron, anunciando los sufrimientos que tendría el Cristo. Eso fue de aquel lado del Calvario, allá atrás de aquel lado. Ahora, de este lado del Calvario, en Colosenses capítulo 1, verso 24, nos habla Pablo y nos dice, ahora me gozo en lo que padezco. Caramba, yo quiero detener aquí un momento y quiero preguntarle, ¿conoce usted a alguien que se goce en lo que se esté gozando en lo que está padeciendo? Es algo bien difícil, pero esta revelación espero que cale hondo en su corazón. Usted dice, no, hermano, yo no me gozo en lo que estoy padeciendo, porque es muy feo. Esto que estoy sufriendo, yo no se lo deseo a nadie. Este dolor, esa tristeza, no se lo deseo a nadie. La palabra de Dios, vea, hermano, dice, en Mateo 5, dice, gozaos
cuando seáis perseguidos por mi causa. Quiero que entienda que usted puede vivir, la prueba que usted está viviendo, la puede vivir de una de dos maneras. Usted puede tirar la toalla, rendirse, ceder al enemigo, a la tentación, ceder y dejarse arrastrar por la corriente de este mundo y ser uno más, un muerto más en ese río caudaloso llamado mundo. O usted puede ser diferente y pelear la batalla. Usted puede tomar una actitud distinta, usted puede tomar una de dos posibilidades: o se rinde, o usted entra en la revelación de que esa misma prueba usted la va a vivir como una hija o como un hijo de Dios. Usted decide, muy bien, la prueba la tengo, la puedo vivir como un incrédulo, como un impío, como un mundano, o la puedo vivir como un creyente. Puedo usar esta prueba para darle la gloria a mi Cristo, o puedo usar esta prueba como la excusa que estaba esperando para salirme y abandonar a Cristo. Usted escoge cómo quiere vivir la prueba. Mi consejo es: cumpla Mateo 5, donde dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y vituperen. Si usted lo está haciendo, si usted va a vivir esa prueba como un cristiano, le ha cambiado el enfoque completamente y está poniendo la prueba en manos de Cristo. Ahora es distinto. Usted está, en ese momento usted le acaba de cambiar la página y usted le acaba de dar un enfoque distinto a toda su vida sobre cómo se pelea la batalla. Y es que la actitud lo es todo, mi hermano. Ustedes me han oído otras veces decir, allá se cuenta una historia de que cuando la famosa marca de zapatos deportivos, Nike, estaba interesado en entrar en el mercado de la India, mandó a alguien a investigar el mercado, y cuando llegó, el primer día que llegó, al día siguiente mandó un telegrama diciendo: fracaso rotundo, en la India nadie usa zapatos. Y se devolvió, no había mucha vuelta que dar. Culturalmente esa gente no usa zapatos. Al tiempo, el director de la empresa Nike pensó en su cabeza y dijo: quiero una segunda opinión, y envió a uno de esos entusiastas, a un emprendedor, lo envió a la India. Y cuando llegó a la India, el mismo día que llegó, mandó un telegrama diciendo: éxito rotundo, en la India nadie tiene zapatos. La misma circunstancia que era el motivo del fracaso para uno, era la oportunidad del éxito para el otro. Todo depende del enfoque que usted tenga. Si usted es un creyente, va a tener fe, va a proteger la esperanza de la promesa. Usted se va a esforzar porque sabe que el camino del creyente es un camino diferente. Así que decía el texto de Colosenses 1:24, que dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de, ¿qué dice? Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Eso ya no es allá atrás, en el tiempo de los profetas, no es de aquel lado del Calvario, eso ya es de este lado del Calvario, en el Nuevo Testamento. No solo nos habla de la persona de Cristo, pero también del Espíritu de Cristo en sus hijos. Fíjese lo que dice, tal vez usted nunca había escuchado esto, pero fíjese que Cristo, cuando habla a Ananías de que vaya a orar por Pablo, en Hechos 9:16, capítulo 9, verso 16, dice: porque yo le mostraré. ¿Qué es lo que le va a mostrar? Dice: cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Le hago una pregunta: ¿sabe usted cuánto tiene que padecer por causa del nombre de Cristo? Tal vez usted diga: yo no sabía que tenía que padecer. Yo pensé que en la vida cristiana se acababan los problemas. No, en el momento en que usted se pare por Cristo, cada fusil, cada rifle, cada ametralladora que tiene el ejército enemigo va a apuntar a su corazón, porque usted le ha declarado la guerra al diablo y a sus demonios también. Es una guerra, una batalla, pero usted está del lado correcto. En una batalla lo que usted tiene que asegurarse es que su corazón está correcto, que usted está del lado, no del lado del vencedor, porque eso sería muy conveniente nada más, del lado del que está correcto, y el que está correcto en este caso es Dios y su palabra. También dice la palabra de Dios
en Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, vea qué exhortación la de Pablo en Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, como quien dice, ánimo, sean valientes, sean fuertes, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hasta ahí estamos bien, pero luego dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se da cuenta que es un tema bíblico? Usted lo puede ver a lo largo de la Escritura. Dice que los profetas tenían el Espíritu de Cristo que anunciaba los sufrimientos del Cristo. Dice que Pablo se gozaba en lo que padecía, lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y dice la palabra de Dios que Pablo fue llamado porque Dios le iba a mostrar cuánto debía padecer por causa de su nombre, y que el mismo Pablo les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pedro también tuvo una comprensión distinta después que Jesús le abrió el entendimiento. Pedro en Mateo 16 había dicho, que nunca te acontezca esto. Apártate de mí, Satanás, le dijo Cristo. Pero después, cuando le abre el entendimiento y cuando le proporciona el bautismo del Espíritu Santo, la comprensión de Pedro respecto a ese tema cambia y lo podemos ver en sus epístolas. Les voy a pedir que vayan conmigo a Primera de Pedro. Vamos a leer una porción del capítulo 4 y luego una porción del capítulo 5. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, les voy a leer lo que dice del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vea qué interesante, esta palabra nos dice que si usted tiene el Espíritu de Cristo, va a ser, ¿cómo dice exactamente el texto? Vituperado. Si en usted está el Espíritu de Cristo, va a ser vituperado, va a ser golpeado, va a ser atacado. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 5, versos 6 al 9, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Muchas veces lo que pasa en las cosas es que nos estamos dejando la ansiedad, la queremos retener. Vieran cómo sufre el hermano Eric cuando lleva las cargas y cuando se deja las cargas en lugar de llevarlas al Calvario. El hermano Eric se avejenta, el hermano Eric se enferma, el hermano Eric sufre, el hermano Eric deja de dormir cuando nos lleva las cosas al Calvario. Hermano, hermana, tenemos que volver al Calvario, tenemos que volver a los pies de Cristo en el Calvario, donde todo tiene sentido. Nuestro sufrimiento, cuando vemos lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, tiene un sentido, hasta una recompensa de poder sufrir para el nombre de Cristo. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos que así era, que Juan y Pedro se regocijaron de haber sido tenidos por dignos de azote por el nombre de Cristo. Pero seguimos leyendo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien. Es decir, que el diablo no se queda quedito, el diablo está buscando cómo estorbarle. Pero vea lo que dice el verso 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué me quiere decir, hermano Eric? Tome una porción de la lectura de Primera de Pedro 4 y agréguela a la porción de Primera de Pedro 5, y va a encontrar que la palabra de Dios nos dice: no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esos textos nos están diciendo eso. Si alguien viniera y me dijera: hermano Eric, estoy pasando por una prueba, el hermano Eric no sería un siervo de Dios que tenga entendimiento espiritual si se extrañara de eso. Ah, de veras, qué raro. No,
no debemos sorprendernos ni por el fuego de la prueba que estamos pasando ahora, ni por el que vayamos a pasar después de esto, porque el león anda buscando a quién devorar, está buscando, él sabe que tiene poco tiempo y está buscando a ver a quién bota, a quién tumba, a quién saca. Pero la palabra de Dios dice, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La palabra del Señor nos dice también en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es una característica de la vida cristiana. Si no, usted no está en Cristo. Si no, usted no está en la senda estrecha, usted está en el camino ancho y espacioso. Adán, hablando de esto, de darse cuenta, hemos hablado hasta el momento de que era necesario que el Cristo padeciese, pero ahora le dimos un giro a la predicación hablando de que el Espíritu de Cristo en aquellos profetas, el Espíritu de Cristo en Pablo y el Espíritu de Cristo en usted y en mí, se dan cuenta que es necesario que estas pruebas las pasemos como creyentes. Adán, dice la palabra del Señor que él no fue engañado, pero sabemos que Adán pecó, que Adán en Génesis cayó en transgresión, cayó en pecado. Adán, quien no fue engañado, miró lo que le esperaba delante de él al estar separado de Dios por causa del pecado. ¿Y saben qué? Supo que era necesario. Él vio a su esposa engañada y él dijo, muero por ella. Él entró en muerte. Él supo que era necesario lo que tenía que hacer. Quiero que piensen, quiero que no lo vean como niños. No quiero que sean niños en esto que estoy predicando. Adán, dice la palabra, entendemos que cuando la muerte entró, hubo una interrupción de la eternidad. Empezó a correr el tiempo, el reloj empezó a correr. Y Adán vivió 900 y tantos años. Pero ¿qué pasó con el espíritu de Adán cuando era solamente hombre espíritu? Antes de Génesis 2, cuando había sido creado en Génesis 1:26. No sabemos, si tuviéramos que medir, tal vez pasaron miles de años. No sabemos cuánto pasó de creación a formación. Lo que sabemos es que Adán, siendo espíritu, tuvo contacto con el Espíritu de Dios en una forma mucho más cercana que la forma en la que la carne se aproxima al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Usted sabe, la palabra del Señor dice que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios porque le son locura, dice la palabra. Entonces, Adán seguramente pasó miles de años en contacto con el Espíritu de Dios, entendiendo cosas en un nivel muy profundo. Y ahora que él es formado y que he sacado el secreto de su costado, el cual es su novia, su esposa, y ahora ella es engañada y cae, él tiene una comprensión. Él debe morir por ella, y él entra en muerte, sabiendo que a partir de ese momento se iban a abrir los cementerios, los hospitales, se iban a tener que armar ejércitos y academias de policía contra el crimen, contra el pecado, contra el mal. Todo iba a entrar por esa puerta. Adán lo vio y en su corazón dijo, es necesario que yo muera por ella. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Cristo en él que anunciaba los padecimientos del Cristo. Noé comprendió la vida de burla y de ridiculización que le estaba esperando al convertirse en el pregonero de justicia que anunciara el juicio de Dios durante 120 años a los antediluvianos. ¿Y saben qué? Él supo que era necesario tomar ese lugar y cumplir la palabra de Dios, porque así estaba escrito. Abraham oyó la voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y comprendió que viviría separado de su familia. Y el padre de la fe supo que era necesario padecer eso. ¿Y qué de José? Ay, mis hermanos, el bendito José de la Biblia. ¿Qué de José? Vendido como esclavo por sus propios hermanos. Los contemplaba tiempo después, ahora como el hombre que manda en Egipto, y llega a comprender en ese momento que el rechazo de los suyos, su esclavitud, el encarcelamiento injusto que se le hizo, que todo eso lo había llevado a ese momento y a ese lugar donde podría salvar a la casa de su padre.
Fue puesto en la posición donde pudo traer a su padre y a su casa y darles el alimento y que no perecieran, en un tiempo en el cual la humanidad estaba muriendo de hambre. Él supo que todo eso que sufrió fue necesario. ¿Y sabe cómo sabemos que él lo supo? Porque él le contestó cuando ellos tenían miedo de que él tomara represalias por lo que le habían hecho, él les contestó y dijo: no tengan temor, porque para preservación de vida ha hecho Dios todo esto. Dios fue la perfecta voluntad de Dios que él fuera rechazado por sus hermanos. Fue la perfecta voluntad de Dios que él fuera vendido como esclavo. Fue la perfecta voluntad de Dios que se levantara esa calumnia y fuera a la cárcel. Fue la perfecta voluntad de Dios que sus hermanos se reencontraran con él cuando él estaba en la posición de salvar la casa de su padre. Fue la perfecta voluntad de Dios. Y usted dice: entonces el Dios que tiene contado hasta el último de mis cabellos es el que me pone en la prueba. Sí, es el que nos pone en una prueba y él sabe, dice, no nos pone en una prueba que no podamos sobrellevar, sino que juntamente con la prueba está la salida. Esto, mis hermanos, no es una mala intención. Esto, mis hermanos, es disciplina, es entrenamiento, es formación de carácter, porque el producto final de la sangre del Cordero en el Calvario, esta palabra viva, es que va a sacar una novia para su nombre. El producto final de toda esta historia de la humanidad es que va a sacar una novia a eternidad, a las bodas del Cordero. Ojalá usted sea parte de esa promesa. Era necesario que se padecieran todas estas cosas. Y ustedes, mis hermanos en Cristo, ¿y qué de ustedes, mis soldados de la fe? Usted, valiente del Señor, ¿está sorprendido por el fuego de la prueba? ¿O comprende? O el Espíritu de Cristo en usted le dice: era necesario que fuera de esta manera. Era necesario que hubiera este tropiezo, que hubiera esta falla, que ocurriera esta situación. Era necesario, porque mi carácter sería probado, forjado, moldeado por el horno de la prueba. Era necesario padecer estas cosas. Y lo digo con control, estoy controlándome, pero yo sé que en mi corazón yo lloro por las diferentes historias y circunstancias que pasan los hijos de Dios, pero también le doy la gloria a Dios porque era necesario que así fuera. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hace tan solo unos meses, un maestro de la palabra nos visitó aquí, el hermano Carmen Mills nos visitó y nos trajo un precioso consejo y me recordó algo que yo había oído hace mucho. Tome usted una papa, de esas que compra en el mercado. Tome usted una papa y tome usted un huevo crudo y échelos en agua hirviendo. Y va a encontrar que la papa se ablanda, pero el huevo se pone duro. Tome usted, en esta por favor, en esta. Tome usted una papa y un huevo. Tome usted una papa y un huevo y échelos en agua hirviendo y usted va a encontrar que la papa se ablanda y el huevo se endurece. Y yo le quiero preguntar a usted, hablando de esa experiencia, de ese ejemplo, de esa moraleja que nos da el poner una papa y un huevo en agua hirviendo, les quiero hacer una pregunta. ¿Y a usted qué le hace el fuego de la prueba? ¿Qué le hace su carácter? ¿Lo ablanda o lo fortalece? ¿Y a usted qué le hace el fuego de la prueba? ¿Lo endurece o lo enternece? Si es verdad que el Espíritu de Cristo está en usted, lo que le está ocurriendo va a fortalecer, lo que está sufriendo, quiero decir, lo que está padeciendo por causa de su nombre, va a fortalecer el carácter de Cristo en usted y va a ablandar cualquier dureza de corazón. Pero los que están sin Cristo, ¿sabe lo que les produce la prueba? Van a tener un carácter blando,
como el trapo de lavar los platos, y un corazón duro que no recibe la palabra de Dios. Examínese por un momento. Quiero que esta palabra penetre, quiero que esta palabra hurgue en nuestros corazones y nos examine. Piénselo por un segundo. Gracias. Un corazón sin Cristo, en el fuego de la prueba, su carácter se va a ablandar, se va a volver perdón por la palabra, un blandengue, pero su corazón se va a endurecer a la palabra. Porque hay cosas que con el fuego se ablandan y se endurecen. Pero si el Espíritu de Cristo está en usted, su carácter se va a fortalecer y su corazón se va a enternecer y toda dureza de corazón se va a ir. Para eso sirve el fuego de la prueba, para liberarnos de nuestras ataduras. Hace algunas semanas, hace algunas prédicas, usé una palabra que mi intención no era ofender a nadie. Yo usé la palabra, yo dije, no sea cobarde. Y mi intención no era ofender, pero sí desafiar. Un día, David llegó al campo enemigo a llevar el almuerzo a sus hermanos y escuchó que había un gigante que se estaba burlando de las huestes del Dios vivo. Y eso encendió el corazón de David y dijo, yo pelearé contra Goliat. A eso me refería cuando le dije, no sean cobardes. Me refería a que hay una parte, hay un grupo que está retirándose. La prueba los está ablandando y endureciendo el corazón. Pero hay otros que más bien la prueba está forjando un carácter. Usted sabe, el hierro se forja con fuego, golpe tras golpe del martillo en el yugo, en el yunque, con fuego, al rojo vivo, para poder moldearlo, pero luego queda fuerte, luego queda capaz de soportar. Pero el corazón se limpia con el fuego de la prueba y quitamos toda dureza de corazón. Y tengo un texto para ustedes, acercándome al fin de mi mensaje, tengo un texto para ustedes que quiero que todos lean. Por favor, todos vayan conmigo al libro de San Marcos en el capítulo 3, en el verso 1. Y vamos a buscar ahí, en San Marcos 3, verso 1, esa es una historia en la cual, que nos cuenta cómo las cosas que tenía que soportar Cristo con los fariseos. Dice la palabra del Señor, el verso 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Había un hombre allí que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Vea qué interesante. Cristo pudo haber dicho, no lo voy a sanar para no verme en problemas. Pero Cristo no hizo eso. Él venía a hacer la voluntad del Padre. No venía a acomodarse a las circunstancias. Dice el verso 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, ponga atención a lo que dice el verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiendes tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué es lo que entristece el corazón de Cristo? La dureza de corazón. La dureza de corazón. Y si usted vive las pruebas en su carne sin Cristo, su corazón se va a endurecer a la palabra. Y su carácter se va a ablandar, como las personas en el mundo, que pagan ojo por ojo y diente por diente. Que dicen, a mí me hacen y yo se las devuelvo. Pero cuando usted es forjado, su carácter es forjado en el fuego de la prueba, en el Espíritu de Cristo, su carácter se fortalece y su corazón se enternece, se llena de amor y ama más a las personas, aún a los que lo atacan, aún a los que lo hieren. Usted siente amor por ellos. ¿Qué causa tristeza en el corazón de Cristo? La dureza de corazón y el rechazo a la palabra. Ahora, en el ejemplo que nos contó nuestro hermano Carmen Mills, no solamente habló de la papa y del huevo, también habló del café. ¿Y qué pasa si algo de café se pone en agua hirviendo? Va a producir un olor grato, va a ser una bebida deliciosa.
Vamos a hacer como el café, que hemos pasado por un proceso. Usted sabe, el café se siembra, se matan las plagas que hacen daño a la planta. En el tiempo de la cosecha se ciega, se procesa, se seca, se muele, se prepara, pasa por un proceso. Eso es lo que está haciendo la palabra, metiéndonos en el proceso de Dios, de la escuela de entrenamiento de Dios, para que lleguemos a ser olor grato delante de Dios. Dice Hebreos también en el capítulo 11 que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿A quiénes? A los que han pasado por la prueba y la han soportado. Hebreos 12:11, que es mi última cita de esta mañana, nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cierto. Nadie se alegra en lo que padece, como dijo Pablo, sino de tristeza. Así que si usted se siente triste, yo puedo comprender que su carne se sienta triste. Pero vea lo que dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El resultado final es de este fortalecimiento de su carácter y enternecimiento de su corazón, como el de Cristo, es conseguir un fruto apacible de justicia. No nos gustan las pruebas, no nos gusta llorar, no queremos ser probados, pero el que quiera venir de pos de mí, que tome su cruz y me siga. Así era necesario que padeciera el Cristo. Y vea qué interesante, Jesús fue el Cristo, pero la palabra Cristo, que es el Mesías, significa el que es ungido con el Espíritu de Dios. ¿Quién es el ungido con el Espíritu de Dios en este día? Debe haber más de uno, debe haber muchos hijos e hijas de Dios ungidos con su Espíritu. Y si usted tiene el Espíritu de Cristo, va a ser vituperado, va a sufrir persecución, porque la palabra de Dios lo dice, es una característica. Y en Mateo 5 Cristo dijo: gócense cuando estén sufriendo por causa de mi nombre. Gócense por eso, porque tienen el Espíritu de Cristo. Gócense porque les va a quedar un fruto apacible de justicia, porque el Padre que lo ama lo disciplina. Esta disciplina no es el castigo de un Dios iracundo, sino que es el entrenamiento de un Padre amoroso que le está enseñando a alcanzar la estatura del varón perfecto, la estatura de Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer su carácter? ¿Se va a ablandar? ¿Su corazón se va a endurecer? Yo lo invito a que usted clame a Dios por el Espíritu de Cristo. Si no lo tiene, dile: Señor, dame ese Espíritu de Cristo, que es el mismísimo Espíritu Santo, porque yo necesito que mi carácter se haga fuerte y necesito que mi corazón se enternezca. Quiero invitarlos en esta mañana a que examinen su corazón y se pregunten: este fuego de la prueba, ¿qué produce en usted? ¿Cómo responde? Examine su corazón y vea si lo que está resultando es ese olor grato, si es un fruto apacible de justicia. Si Dios puede ver su vida y decir: sí, lo he castigado, la he castigado con el entrenamiento de la palabra de Dios, y allí está perseverando. No está trastabillando, no está tropezando, no se está cayendo, sino que está, como lo he dicho otras veces, tiene resiliencia, ha enfrentado la adversidad y ha terminado fortalecido. Usted es el que escoge cómo quiere sufrir la prueba. Sus circunstancias están ahí. Su circunstancia de lucha, de prueba, lo que está viviendo ahora lo puede vivir como un impío o lo puede vivir como un creyente. Usted toma la decisión cómo lo quiere vivir. Si usted toma la decisión correcta, que es vivirlo para Cristo, a la manera de Dios, si usted sufre un golpe, va a poner la otra mejilla, va a amar, va a perdonar. Usted sabe cómo es el Espíritu de Cristo. Usted sabe cómo es. Si usted lo escoge, usted lo va a ver. Usted va a decir: antes mi carácter se resquebrajaba con estas cositas, pero ahora el diablo viene y manda su golpe y soy más fuerte que antes.
Ya esto no me tumba, ya no tropiezo en estas cosas, ahora soy más fuerte. Antes, cuando me hacían algo, me resentía y me endurecía y me llenaba de rencor. Durante tiempo pasaba sin perdonar. Ahora, cuando alguien viene y me hiere, siento más amor por esa persona y oro por esa persona. Eso está diciendo cuánto está avanzando el Espíritu de Cristo en su vida. Yo espero que usted se examine y entienda que así como fue necesario que el Cristo padeciera, usted viva y sufra, lo haga en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la petición de mi corazón, que usted lo pueda hacer en el nombre del Hijo de Dios. Espero que este mensaje nos ayude. Quiero hacer una oración por la vida de cada uno de ustedes y despedirme después. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias que tú nos has regalado este tiempo. Te pido, Señor, que tu pueblo haya podido recibir esta palabra, que la pueda examinar y abrazar con carácter, Señor. Yo quiero que tus ovejas sean fortalecidas en el hombre interior, que ese carácter sea forjado y que esos corazones sean más tiernos y más amorosos cada día. Padre, así como tú padeciste, así como dijiste que debía padecer Pablo, así como padeció Pedro, así como padecieron los santos en el pasado, nosotros también tenemos un rol, porque el libro de los Hechos no se ha terminado, porque no eran los Hechos de los apóstoles, sino que ese libro es el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Y hoy estamos escribiendo ese libro. Ayuda, Señor, a tus hijos. Muéstrales cuánto han de padecer por causa de tu nombre y que ellos se gocen en lo que padecen, porque están alabando, glorificándote a ti delante del mundo, delante del enemigo, y están siendo fortalecidos en su carácter, Padre, y enternecidos en su corazón. Que sea hecho de esta forma, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos, vamos a cantar un canto, sí, vamos a cantar un canto. Nos vemos hasta la próxima.